Hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. El mundo de hoy está sacudido por muchos eventos, tanto así que no se pueden ordenar todas las cosas que están ocurriendo a la vez. Hay demasiada información. Las noticias que día a día nos llegan nos muestran que el mundo está prácticamente en caos y en convulsión. Hemos estado viendo en estos últimos meses y semanas grandes cambios bruscos tanto en el clima como en la sociedad, en la política, que nos dejan mucho que pensar. Pero todos estos cambios, cuando nosotros los analizamos, están acorde con las profecías que ya habían sido anunciadas en la palabra de Dios. Lo bueno del mundo cristiano, y sobre todo de aquellos que estudian la Biblia, porque no todo el mundo cristiano anda bien. Tenemos en el mundo cristiano algunos sectores que se han dedicado a una alianza con el espiritismo, otros sectores con la política y otros sectores con los magnates y los ricos. Pero hay quienes permanecen en las Santas Escrituras con el propósito de avanzar en el camino al cielo. Vamos a ver qué cosa nos dicen las Escrituras y la profecía en relación con lo que está aconteciendo, empezando por la nación más poderosa de la tierra, Estados Unidos, y siguiendo hasta las demás naciones en el mundo entero. ¿Qué nuevos descubrimientos se nos presentan? Y es que parece que en la nueva administración que se tiene en los Estados Unidos se han decidido a destruir por completo todo lo que es negativo, todo lo que es malo, todo lo que ha dañado a la sociedad humana. Y esto es un indicio de que en realidad es el momento para que la verdad de Dios pueda llegar a cada individuo en toda la tierra, ya que las puertas se abren para que el Evangelio del Señor tenga que ser anunciado con mayor claridad. Para poder entender estas cosas vamos a hacer una oración a fin de poder abrir el santo libro de Dios y comprenderlo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder presentar tu santo mensaje, de tal manera, Señor, que pueda darnos la fuerza necesaria para poder continuar en esta labor, en este camino hacia la vida eterna. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Tenemos el micrófono. Estamos, como dije, entrando en un mundo de caos. No obstante, y a pesar de todo eso, tenemos las palabras de Jesucristo, que Él nos ha declarado que estas cosas tendrían que suceder como señales precursoras de su segunda venida. San Mateo capítulo 24, versículo 32 nos dijo lo siguiente. San Mateo, capítulo 24, versículo 32. Fíjate lo que dice allí. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Verso 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entre las cosas que la palabra del Señor nos advierte para los últimos días, es que vendría una etapa de desastres, que en el mundo se verían cosas como esas. Ya en las 7 trompetas del Apocalipsis también se hace mención, ¿no? La primera trompeta nos llama la atención a eventos que debían de ocurrir en nuestro mundo y que no se detendrán hasta el final, ya que las trompetas se irán siguiendo una tras la otra hasta que finalmente Cristo venga por segunda vez. Primero las trompetas cumplen su trabajo, luego vienen las 7 postreras plagas, con lo que se cierra la historia en el mundo. Vamos a ver qué cosa dice Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 7, para tener una idea de lo que ocurrirá en el mundo. Cuando abrió el 7º sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro
Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En estos primeros versículos vemos que los eventos se realizan cuando todavía en el santuario del cielo se está intercediendo frente al altar de oro. Todavía para ese momento el Señor no ha salido del santuario celestial. Por lo tanto, las trompetas deben cumplirse aún dentro del tiempo de gracia, mientras está por cerrarse ya la puerta. Así que estas 7 trompetas deben ser estudiadas para ahora y deben comprenderse de tal forma que se entienda en qué momento de la historia ya nos encontramos. ¿Correcto? La primera trompeta cuando suena, ¿qué cosa manifiesta? Vamos a seguir leyendo. Fíjense lo que dice acá. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Trompeta significa mensaje, anuncio, ¿no es cierto? Quiere decir que todavía entre las 7 trompetas se sigue anunciando el Evangelio, no ha terminado. No es como el caso de las plagas, ¿no? Donde se ve que ya no hay ningún anuncio, simplemente son castigos. Pero acá todavía estos mensajes, estas trompetas tienen el propósito de despertar a la humanidad. Verso 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Es decir, cuando hablamos del granizo estamos hablando de cuestiones meteorológicas, ¿no? Tempestades, lluvias, tormentas, que tendrían que manifestarse y que iban a ir en aumento hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, si escuchamos que en estos días esto va a aumentar, no es nada nuevo. Estaba profetizado y está ocurriendo. Ahora mismo ya nos están diciendo que hay bastante movimiento de nubes desde el norte del Perú hasta el sur del Perú, ¿no? Y que en varios otros sectores se está dando por este famoso llamado Niño, ¿no? La corriente del Niño, pero que ahora está un poco distorsionado. Y que por eso se está declarando que está produciendo reacciones de lluvias torrenciales, ¿no? Y se declara que estas lluvias en un día se van a dar lo que en meses se debería de dar, ¿no? O sea, en un mismo día la lluvia va a ser tormentosa. Bueno, de todo eso vamos a escuchar que se va a seguir hablando hasta que llegue el tiempo en que caigan las plagas, ¿no? Todavía va a continuar, porque cada trompeta cuando suena, no te olvides que sigue avanzando hasta el final y luego viene la segunda trompeta y acompaña a esta primera y luego la tercera acompaña a las 2 anteriores, luego a la cuarta, a las 3, etc. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora también dice que juntamente con eso habría fuego. Eso significan incendios, fácil de darse cuenta, ¿no es cierto? Incendios que habrían por diferentes lugares. Ya estamos viendo que esto se está intensificando cada vez más. Primero los incendios que hubieron en varios acres de tierras en los Estados Unidos, en otros países, en Europa, en América del Sur. Es decir, se ha visto en distintos lugares, ¿no? Lo sorprendente es que estos incendios han sido un poco raros, que en un momento vamos a leer un poco acerca de todo eso para poder tener una idea. Y juntamente con los incendios dice también sangre mezclado con el fuego, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber derramamiento de sangre, ¿no? Vamos a ver luchas, vamos a ver guerras como las que hemos estado viendo, que van a acompañar a todos estos eventos de la primera trompeta. Ahora, el hecho de que en varios lugares se vean ríos convertidos en color rojo por las contaminaciones que se están dando, no tienen de pronto nada que ver con el asunto de la primera plaga todavía, pero que pueden ser algunas gotas de la ira de Dios que se puede estar manifestando por mano humana que está produciendo cosas como esas, pero no tiene nada que ver aún con la primera plaga, ¿correcto? Son cuestiones de contaminación por la maldad del hombre, vamos a llamarle así. En algunos otros sectores dicen que podría ser porque se está calentando la parte de la baja de la superficie de la tierra, de la corteza,
y que por eso podría estarse manifestando en este tipo de reacción en las aguas. Puede ser, ¿no? Por el hierro que pueda estar en el camino y que puede estar contaminando las aguas, ¿no? A decir verdad, todas estas cosas solamente nos dicen a nosotros de que algo extraño está trayéndose sobre la tierra y que hay caos. Así entonces se menciona en esta primera trompeta, ¿no? La sangre que va a ser derramada por las guerras, por las matanzas, el pandillaje, asesinatos de personas, y eso ya se va yendo desde el momento en que esta primera trompeta comenzó a sonar. Recuerden que estas trompetas comenzarían a sonar precisamente para el tiempo en que se proclamara por última vez el tercer ángel, ¿no? Y la proclamación del tercer ángel por última vez comienza desde 1990. ¿Debido a qué? Debido a que en 1990 cae la Unión Soviética, ¿no? La antigua Rusia. Y al caer la Unión Soviética solamente quedaron los dos poderes mencionados en la Biblia, el Vaticano y los Estados Unidos, como los poderes dominantes que prácticamente serían los protagonistas del escenario del fin de la historia de la humanidad. Es decir, nuestros ojos tienen que estar puestos ahí, ¿no? Porque ahí van a ser las luchas, ahí es donde van a ser las divisiones de las creencias del trigo y la cizaña. Así que por esa razón nuestros ojos están puestos en el mensaje del tercer ángel, que dice que hay dos poderes representados, dos potencias, ¿no? La primera bestia y la segunda bestia, que dicho sea de paso no son insultos, ¿no? No tienen nada que ver con insultos, sino que simplemente son símbolos proféticos. A las potencias siempre se las simboliza con grandes fieras, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que son potencias que podrían confrontarse en cualquier momento y producir caos en el mundo. Pero bien, estas dos potencias tendrán que ver con el cierre del tiempo de gracia. Y los movimientos que se den, las luchas que se den, tanto políticas como religiosas, en el interior de estas potencias, determinarán quién es quién y cómo los demás países seguirán el ejemplo de estos. Recuérdese que los demás países casi siempre ponen sus modelos de política de acuerdo con los poderes que son, con las potencias que son las más dominantes en la tierra, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro de ese marco es que ahora suceden algunas cosas que sorprenden, ¿no? Hemos visto grandes reformas que se están dando en la nación norteamericana. Y estamos viendo que el actual presidente está desenmascarando un sinfín de cosas oscuras y terribles de la gestión anterior. Eso en el mundo político, ¿no? De acuerdo con lo que la profecía nos menciona. Y entonces nos damos cuenta de que todas estas reformas apuntan a corrupción que ha habido dentro del gobierno y que habían algunos gobernantes en la gestión anterior y muchos de los que acompañaban a toda esa gestión que habían estado llevando a cabo cosas inmensamente negativas para la humanidad, ¿no? Y ahora se ha desenmascarado a grandes instituciones y organizaciones que estaban prácticamente malgastándose el dinero que debía de ser como recursos para ayudar a los necesitados, pero que se encontró que habían sido canalizados a otros sectores que no tenían nada que ver con los pobres necesitados o para ayudar a mejorar la situación de trabajo, promover más desarrollo en las naciones, ¿no? Sino que contrario a eso, nos encontramos que estas instituciones habían estado malgastándose el dinero y repartiéndoselo. Algunos otros dicen, bueno, no todos hicieron eso, hay algunos que sí, posiblemente. Pero el hecho es de que esto se desenmascara, ¿no? Pero no solamente esta situación. Se encuentra que incluso desde el cine, desde el mundo cinematográfico, desde el Hollywood, han habido también ciertas cosas que han dejado en vilo a muchas personas por la corrupción que se ha estado dando en medio del mundo artístico. Desde prácticas con misas negras, prácticas de abusos de todo tipo para con las personas, desde artistas hasta niños, ¿no?
entonces se ha encontrado de que ha habido una tremenda corrupción en ese mundo de la distracción, ¿no? No solamente eso, también se ha encontrado de que han habido promotores que han estado empujando para que se desate una tercera guerra mundial. Y ahora se ve al presidente de los Estados Unidos intentando tratar de salvar una situación como esa para evitar un conflicto desastroso. Que esperemos que ojalá todo esto salga positivamente, ¿no? Por el bien de toda la humanidad. Aunque también sabemos que las profecías nos advierten de que en un mundo caótico como el que estamos viviendo, aquellos que están del lado del mal no cejarán, sino que buscarán nuevas formas para querer llevar adelante sus planes, ¿no? Tú sabes que en el mundo existen quienes empujan a que se cumplan los designios de Dios, pero hay otro sector que empuja a que se cumplan los designios del mal, de Satanás. Tal es así que esta es una lucha entre el bien y el mal. No podemos estar ciegos frente a eso. Ya habíamos visto cómo es que, debido a la llamada pandemia, se han despertado cientos y miles de personas, desde políticos hasta el pueblo, ¿ah? Y también varios dirigentes de las diversas denominaciones eclesiásticas. Encontramos que desde la Iglesia Católica Romana hay quienes se han levantado a reclamar el hecho de que esta pandemia habría sido organizada por grupos ocultistas, satanistas, ¿no? Ya hemos visto esas denuncias, hemos visto las noticias, hemos visto las palabras, por ejemplo, de Viganó, ¿no? Un hombre que es un peso pesado dentro de la Iglesia Católica Romana y que ha declarado terminantemente que todo esto ha sido un plan bien organizado con el propósito de llevar adelante planes ya preparados de una iglesia profunda, una iglesia que desde las partes más altas de su cúpula estaría trabajando con poderes ocultistas y satánicos, y que serían los promotores de haber llevado a cabo el plan de dominación mundial a través de un nuevo orden mundial. Esa misma iglesia profunda, denunciada en el Vaticano, juntamente con las iglesias protestantes que también se han mezclado ecuménicamente, porque debemos recordar que existe un grupo de protestantes que anhelan el ecumenismo con Roma y que se les conoce como la iglesia profunda del protestantismo, es decir, los que están unidos con el espiritismo y el ocultismo. Y que esas iglesias no buscan la exaltación de Jesucristo, de su palabra, de la Biblia, sino que buscan simplemente una alianza con la Iglesia romana para lograr los fines ecuménicos de un movimiento llamado la Nueva Era, de donde parte todo este asunto para querer formar un solo bloque de religión mundial, una iglesia mundial, que la Biblia le llama la Grande Babilonia. Ahora bien, por su parte, hay otro protestantismo de fieles de las diversas denominaciones que, al igual que aquellos católicos que se han dado cuenta de que existe una iglesia sinodal o profunda, que también entre los protestantes se han dado cuenta que existe una iglesia protestante profunda, y que es la iglesia que habla mucho del amor y el ecumenismo y que hace de lado las doctrinas que hacen soberana a una iglesia. Toda iglesia es soberana mientras mantiene sus creencias, porque son las creencias las que van a hacer posible la salvación del ser humano. Cristo dejó sus creencias para que todo aquel que escuche ese evangelio de sus creencias pueda aceptar esas creencias, ponerlas por obra en su vida, que son la característica de la forma de vivir que habrá en el cielo. Mas ahora, la religión ecuménica, el protestantismo profundo, lleva a la gente ya no a depender de las enseñanzas de un maestro que es Jesucristo, sino por el contrario, a simplemente señalar a Jesucristo como un ídolo,
para poderlo mirar a Él como persona, mas no como sus enseñanzas. Es ahí donde viene el mensaje ecuménico, donde quiere hacer de la persona de Jesucristo el solo hecho de que creamos en Él para salvación. No, Jesucristo nunca quiso eso. Él nunca quiso que por su persona la gente fuese atraída. Al contrario, el texto bíblico de Isaías 53, versículo 1 y 2 dice lo contrario. Fíjate lo que dice allí, leámoslo, para que te des cuenta. Cristo nunca quiso atraer a la gente hacia sí como persona, sino como maestro, como salvador, más claro. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta Jesús a través del profeta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, es decir, no hay nada que atraiga en especial como que fuese un ser especial. No, era un ser humano común y corriente. Eso no significa que Jesús era feo, en los términos más claros. No, solamente significa que no había nada de parecer de tal manera que atrajese a la gente por ser famoso, por ser un grande, por ser... Nada de eso. Jesucristo se presentó como un ser humano común y corriente, de la raza judía, con las facciones judías, como un judío común y corriente, como uno más del pueblo. Y entre los más pobres, para no llamar la atención hacia nada especial, hacia su persona. Tal es así que cuando la gente lo veía, en su persona no pagaba ni un centavo por él. Dice, este es el maestro. Fácilmente no le creían, por eso Jesús decía, si no viereis señales, no creeréis. Bienaventurado el que no se avergüenza de mí. ¿Por qué? Porque simple y llanamente Jesús no tenía nada para ofrecer materialmente. Muy bien. No veremos parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Te das cuenta? Estas eran las profecías que señalaban al Mesías. De tal manera que lo que Jesús quería era que la gente se acercara a Él como a su Salvador, como a alguien que les traía el mensaje de la salvación. Cristo había declarado en el libro de San Lucas capítulo 4, ¿cuál era su trabajo? Versos 17 y 18. Fíjate lo que dice allí. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, para predicar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, es decir, predicar a los que estaban cautivos del pecado, y vista a los ciegos, es decir, abrir los ojos a los pecadores y a poner en libertad a los oprimidos. Muy bien, ahora, la labor de Jesucristo era precisamente el enseñar y predicar. A eso vino. Su tarea era simplemente enseñar por donde quiera que iba. La gente cuando lo veía simplemente se acercaba para ver qué cosa trae a ver qué cosa habla, ¿no? Y cuando lo escuchaban terminaban diciendo, nunca ha hablado hombre así como este hombre habla. Es decir, lo que les interesaba era lo que decía. Los judíos eran una nación a la que tú no podías venir con supersticiones con facilidad. No podías querer venir haciendo un milagro y decir, mira, por este milagro me vas a creer. No, ni a Jesús le creyeron por el milagro. Dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Así que eran una nación que por ese lado no se dejaba fácilmente llevar. Así que te analizaba todo lo que enseñabas y de ahí trataba de sacarte ventaja. Y por eso Jesucristo enseñaba de tal manera que no salía para nada de los principios de la ley y los profetas. En San Mateo 5:17 Jesús había declarado, yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, sino que he venido a cumplir. De ahí que entonces Jesucristo mostraba con eso que Él atraía a la gente con su enseñanza. Pero la religión ecuménica quiere cambiar todo eso y quiere hacer pensar que la persona de Jesús era aquí el punto principal. Y trata de sacar ciertos pasajes bíblicos para llamar la atención a esto. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dicen, ¿ves? Ahí no interesa lo que enseña. Él es la persona de Él, es el camino, la verdad y la vida. No, Jesús nunca dio a entender eso. Jesús estaba declarando
que Él era el camino, la verdad y la vida por sus enseñanzas, por lo que Él traía. Vengan a mí y yo les voy a decir qué cosa es la verdad, qué es el camino y cómo se llega a la vida. Es por eso que Él decía en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado, esas son espíritu y son vida. Y cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? En San Juan capítulo 6, versos 67-68, el apóstol Pedro le contestó, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Correcto? De tal manera que entonces las palabras del apóstol Pedro nos dejan en claro que a Jesucristo lo seguían por sus palabras. Si Cristo no hubiese tenido palabras de vida eterna, Pedro le hubiera dicho, pero ¿con qué nos aseguras que tú eres pues el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cuál es la prueba que tú nos das? Pero Pedro había escuchado las enseñanzas de Jesús y para él era suficiente, son palabras de vida eterna. Eso era lo que los ataba a Jesucristo. Y son sus palabras las que hicieron que estos discípulos se confirmaran en la fe, aún después de la resurrección de Jesús. San Lucas capítulo 24, versículo 42 al 44, nos dice claramente que Jesucristo había ubicado a sus discípulos para poderles declarar lo que decían Moisés y los profetas acerca de Él. De tal manera que entonces Jesucristo los convenció por la palabra del Señor a sus discípulos. Fíjate lo que dice acá. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así Jesucristo entonces confirmó a sus discípulos de que Él era el camino, la verdad y la vida, por lo que estaba escrito de Él en la ley, los profetas y los salmos. Muy bien, siendo así, este grupo ecuménico de religiones protestantes dejan de lado ahora la palabra de Dios y hacen que sus seguidores le sigan solo por el lado sentimental, emocional y sensacional. Ahí se nota al kilómetro que son iglesias falsas, guiadas por el enemigo. Fíjate, muchos de estos pastores que están en esas iglesias dicen que se convirtieron gracias a conocer el Evangelio de Jesús y que encontraron en la Biblia cosas maravillosas. Pero sin embargo, cuando a la gente hay que conducirla para que todos también encuentren lo mismo que ellos les dicen, no se necesita tanto de doctrinas. Más importante que las doctrinas es el amor con Jesús. Bueno, pero eso no es lo que ellos aprendieron. Ellos aprendieron lo que dice la Biblia y la Biblia les enseñó supuestamente lo que ahora saben. Entonces, si quieren que toda la gente llegue al nivel de ellos, pues deben permitir que toda la gente lea toda la Biblia y luego de eso que la gente se dé cuenta de cómo se sigue a Jesús. Y si al llegar a la conclusión del estudio de la Biblia personal, llegan a hacer lo mismo que su pastor hacen, gloria al Señor. Pero si se dan cuenta de que lo que la Biblia dice no es lo que su pastor hace, entonces la gente habrá descubierto la verdad de las Santas Escrituras. Así que ningún pastor puede venirte a decir, no es necesario tanto conocimiento de la Biblia, no es necesaria tanta doctrina, porque cuando tú le preguntas a él cómo se acercó a Jesús, él te va a decir, gracias a este libro, la palabra de Dios es el camino. Así que no tiene consecuencia lo que dicen. Todo aquel que en verdad dice conocer a Cristo y que ha encontrado en Él un Salvador, es solo aquel que ha entendido la Biblia. Es imposible que tú encuentres a Cristo sin la Biblia. Imposible. Eso solo puede darse cuando la gente es pagana, cuando no tiene una Biblia en la mano. El Espíritu Santo entonces trabaja de una forma providencial. Pero para los que tienen la Biblia, no, Señor, imposible. Los judíos tenían la Biblia en tiempos de Jesús, así que por las Escrituras era la única prueba para poder determinar quién era quién. A la ley y a los profetas tienen, dijo Jesucristo, a través de una parábola que dio acerca del rico Epulón y el pobre Lázaro. Abraham declaró a el rico Epulón que le dijo, por favor, mándalo a Lázaro para que vaya a mis hermanos y les diga que no vengan a este lugar. Y Abraham le contestó, a la ley y a los profetas tienen, en San Lucas capítulo 16, ¿no? A la ley y a los profetas tienen.
Sigan lo que ellos dicen, porque aunque venga uno de los muertos, no se convencerán si no creen por la ley y los profetas. Sin duda, Jesucristo constantemente enseñaba la necesidad del conocimiento de las Escrituras, y todo verdadero mensajero, pastor, predicador, hablará solo la Escritura y declarará la necesidad que tienen los demás si quieren alcanzar el nivel que supuestamente él tiene para poder estar cerca de Cristo. Todos saben que aquellos que predican el Evangelio son los más cercanos a Cristo. ¿Por qué son los más cercanos? ¿Porque tienen algo especial? No, porque están más cerca de la Biblia, pues. Lo están escuchando más constantemente a Jesús. Y por eso se les dice, tú estás más cerca de Cristo. Y cuando se les dice, Dios te oye más a ti, no es porque ellos sean especialitos, porque también son pecadores como cualquiera, sino porque ellos saben lo que se puede pedir y lo que no se puede pedir. Por eso se dice, Dios te va a escuchar más a ti. Es porque saben lo que van a decirle. Solo es por eso. ¿Está claro? Y si ellos han llegado a ese nivel, entonces todos los oyentes tienen que llegar al mismo nivel. Y para tener que llegar al mismo nivel hay que enseñarles el secreto. ¿Cuál? Lean el libro, porque ese libro es el que me ha hecho lo que soy. Pablo decía, por la gracia de Dios, por su palabra, soy lo que soy. Así que entonces hay que llevar a la gente al libro, a la Biblia, porque nosotros somos creyentes del Dios de la Biblia, del Dios mencionado en el Génesis hasta el Apocalipsis, de ese creador del universo. Y cuando nosotros queremos saber de Dios, venimos a la Biblia. No vamos a buscar al medium, no vamos a buscar al ocultista, no vamos a buscar al que hace por ahí sus conjuros, ni mucho menos vamos a buscar un Anunnaki ni un Nefilim, que son demonios, porque nada nos van a ayudar. Venimos a la Biblia, porque el apóstol Pablo nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y los que crean en esa palabra invocarán el nombre de Dios y serán salvos. ¿Está claro? Así que esa es la palabra de fe que predicamos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya está, esas son las palabras del apóstol Pablo. Vamos a leerlas para poderlas tener en cuenta, por favor. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 6 en adelante, acerca de la justicia que es por la fe. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, es decir, ¿quién va a ir hasta el cielo para conversar con Dios? ¿Quién me va a mandar una visión, un ángel para que me hable? No necesitas, dice Pablo. ¿O quién descenderá al abismo? Es decir, ¿cómo puedo yo ir hasta donde Cristo fue, a la tumba, para encontrarlo ahí? No, no hace falta, porque esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, no valió para nada entonces lo que Él cumplió de la profecía. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿A dónde nos lleva el apóstol Pablo y a qué apela para que nosotros tengamos que buscar la fe? La Biblia. Así de sencillo. Y continúa diciendo, versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Así de sencillo. Entonces el apóstol Pablo llevaba a sus oyentes a que confíen en la palabra, no en él. Mira lo que decía de sí mismo. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Mira lo que dice ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora mira lo que dice de él. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea maldito, anatema. O sea, Pablo te está llamando la atención a que dependas solamente de los escritos. Ahora, ningún pastor de esta época, ningún predicador de esta época, ningún llamado apóstol de esta época, ningún llamado profeta de esta época, va a decir pues que es más que el apóstol Pablo, por favor. El apóstol Pablo llegó a tremendo nivel hasta el punto que dijo así: he acabado la carrera de la fe. He peleado la batalla, ahora me espera mi corona. Si ninguno todavía ha podido llegar a eso. No ha llegado, no va a llegar hasta que llegue su final. Entonces,
Siendo que el apóstol Pablo es un mayor aquí, superior, y él no se atrevió a salir de la Escritura sino a enseñar que solo había que depender de la Escritura, ¿quién sería el pastor que diga, no se necesita tanto conocimiento, el conocimiento no te va a salvar? Eso es contradecir al gran apóstol. Y por ende, contradecir a Jesucristo, quien le enseñó a este apóstol. Así que es un falso profeta el que diga semejante barbarie. Así de sencillo. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6 para que tengas la idea clara. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Te das cuenta? Mira lo que está diciendo, ¿eh? A no pensar, es decir, que no te vengan pensamientos más allá de lo que está escrito. No malogres tu cerebro, es lo que te está diciendo. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es decir, vas a generar discusión, vas a generar pelea, confusión. No hables más de lo que está escrito. San Juan capítulo 3, verso 34. Mira lo que decía el apóstol Juan. San Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice ahora aquí el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate las palabras del apóstol. Es decir, no puedes hablar más de lo que está escrito en la palabra. Y que los ecuménicos quieran venir a decir que no se necesitan las doctrinas, que esto trae discordia, pelea, que te divide en lugar de unirte, están hablando la mentira más mentirosa de todas las mentiras. Hasta el diablo se queda chiquito a su lado. Así de sencillo. No les creas. Los ecuménicos son mentirosos. Los ecuménicos no tienen la verdad. Los ecuménicos han traicionado a Jesucristo. Lo han abandonado. Y están buscando sus propios intereses, son la iglesia profunda. Así de sencillo. No hay vuelta que darle a este asunto porque el testimonio de las Escrituras lo está demostrando. Ahora bien, siendo así, te están apartando de la gracia de Cristo y son llamados por eso falsos profetas. El apóstol Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, lo siguiente. Mira cuáles son las razones ecuménicas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira lo que van a hacer, ¿eh? Muchos seguirán sus disoluciones. Esto es lo triste. Por causa de los cuales el camino de la verdad, de la palabra, será blasfemado. ¿Te das cuenta? Y por avaricia, por dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué son las palabras fingidas? Lo que no está escrito en la Biblia. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ves? Así que entonces, tengamos cuidado con ese tipo de creencias. Ahora, teniendo ya eso en cuenta, resulta que tenemos una iglesia profunda y una iglesia verdadera, tanto de católicos y protestantes. Estos que buscan la iglesia verdadera son los que buscan la soberanía de la iglesia. Vale decir, ellos quieren seguir lo que la Biblia dice y que ha dejado Jesucristo para la conducción de su iglesia. Antes, escúchame bien, cuando Jesucristo partió al cielo, Él dejó su iglesia en la tierra establecida. Esa iglesia establecida se iba a caracterizar por seguir todo lo que Él había mandado. San Mateo capítulo 28, versículo 20. Fíjate lo que dijo Jesús. San Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién tenían que enseñar eso? Verso 19. Mateo 28, 19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, a los nuevos conversos, los que iban a ser la iglesia que iba a continuar. Y a eso se les dice en el verso 20, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, por las cosas que yo les he mandado, por esas enseñanzas. Ahora bien, siendo así, la iglesia se constituye por aquellos que seguirían todos los mandatos de Dios. La iglesia comenzó con los cristianos, con los apóstoles, y estos se condujeron solo por el Antiguo Testamento y por los nuevos escritos que se estaban dando a través del apóstol Pablo, Pedro y Juan, Santiago. Entonces, sobre esas bases, el apóstol Pablo dijo: está edificada la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ninguna enseñanza futura que diera la iglesia podría salir de la línea de los escritos de la palabra de Dios. Lo más seguro siempre sería la Biblia. Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha. Segunda de Pedro 1:19. De manera que esto nos muestra que la iglesia iba a permanecer por los escritos en el camino. Así que, si tú eres un católico que está viendo todo lo que está pasando con esta iglesia sinodal, que quiere desviar de la Biblia, de las doctrinas, lo más seguro que se puede hacer es: tomen la Biblia y comiencen por ella. Así comenzaron los que primeramente iniciaron la obra. ¿Por qué es necesario? Porque la palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías capítulo 6 que es necesario volver a las sendas antiguas, para que preguntemos por las sendas antiguas cuál es el camino y andemos por él. ¿Te das cuenta? La importancia de tener nosotros que leer las Santas Escrituras. Entonces, vayamos a las sendas antiguas, vayamos a lo que dice la Biblia, partamos otra vez desde ahí. Necesitamos empezar otra vez en el fundamento de los apóstoles y profetas. Y no digas: no, pero son tantísimos años que ya tenemos esta doctrina. No, tú no la encontraste, no es así. Entonces agarra la Biblia. La Biblia no te va a hacer perder. Lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera mi camino, dice David acerca de las Santas Escrituras. Así que la palabra es la luz maravillosa. El apóstol Pedro vuelve a repetir las mismas palabras. La palabra profética que nos alumbra hasta que el día esclarezca y amanezca para nosotros. Así que entonces lo que tenemos que hacer es tomar otra vez la Biblia. Comenzar desde ahí. No salirnos a ninguna tradición. No salirnos a ningún tipo de escrito de ningún padre de la iglesia ni sabio. Está bien, póngalos por un momento en un lado y comience con la Biblia. Tome las Santas Escrituras, lea lo que dice la palabra del Señor, del Génesis al Apocalipsis, y sigamos los principios que están establecidos en ella. Y si ella nos indica que debamos creer alguna otra cosa, de algún otro personaje, sigamos las reglas que se nos da en ella. Probar a cada personaje por la ley y el testimonio, es decir, a sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque en cuanto a sus prácticas de muchas cosas, vamos a encontrar pues que todos estos tenían sus errores humanos, que no son lo que debemos de seguir. Pablo decía: imítenme a mí, pero en lo que yo imito a Cristo. En lo que no imito a Cristo, ni siquiera intenten imitarme, porque si no se van a perder. Porque Pablo decía: no que yo ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, sino que de los pecadores yo soy el primero y me extiendo para llegar a la perfección todavía. De ahí que entonces vamos a ver lo que escribieron, lo que creyeron en base a la palabra. Porque si eso escribieron y creyeron, eso es lo que buscarían practicar. ¿Comprendes? Porque a veces se quiere buscar al cristiano por sus prácticas. Y a veces el cristiano está practicando lo que es correcto, pero para el mundo es fanatismo lo que practica. Así que para el mundo es malo. Dice: no, en esto se exageró. Todavía lo tratan de juzgar al cristiano, ¿no? Cuando el cristiano es el que los juzga a ellos. Pero en fin,
El hecho es de que vamos a ver sus escritos, sus creencias, en qué se basaron para dar una doctrina para la iglesia, porque lo que nos interesa es eso que quedó como doctrina. ¿Comprendes? Y es eso lo que va a ser la vivencia de la comunidad de la iglesia. Así que por esa razón necesitamos leer la Biblia. Comencemos por ahí. Si todos empezamos por ahí, vamos a encontrar que el pueblo de Dios, que son los que aman la verdad, que están en las diversas iglesias todavía, porque hay muchos que son sinceros en las diversas iglesias, pero que solamente los falta ubicar y encajan en la iglesia verdadera. ¿Correcto? Así que si tú crees que tu iglesia es la verdadera y el otro cree que es la verdadera, pero no son ecuménicos, tampoco son de la iglesia profunda, lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que estamos siguiendo la doctrina dada una vez a los santos. Así es como dice Pedro. Debemos de permanecer en la fe que les fue dada una vez a los santos. La iglesia primitiva, la iglesia del inicio, esa es la mejor para que nos guíe hacia lo que es la verdad. Muy bien. Ahora, teniendo todo eso en cuenta, resulta que todas estas iglesias buscan ahora el establecimiento de ese nuevo orden mundial que va a traer al anticristo a sentarse en su trono y a querer dominar el mundo entero. Así que esas son iglesias con las cuales no hay que unirse. Si ya estamos combatiendo al ocultismo, se está combatiendo al satanismo, a aquellos que han estado buscando la destrucción del mundo, ahora hay que tener cuidado de no unirse con aquellos que no aman toda la ley de Dios, la palabra de Dios, la Biblia completa, las enseñanzas de Jesucristo. Esto va a traer el hecho de que nos sentemos y tengamos que hablar. Muchas veces habrán discusiones para poder encontrar la luz. No hay nada de malo en las discusiones. Es bueno que todos los que son cristianos de todo corazón, por más que tengan divergencias en sus creencias, se sienten juntos a analizar la Biblia y a encontrar la luz. Eso no es complicado, eso es lo más natural. No hay nada incorrecto en hacer eso. Y cuando se encuentre la luz, andar de acuerdo con esa luz. Eso es todo lo que Jesús quiere. Y ahora cuando Él venga, porque Él vendrá de todas maneras, ya que las señales se están cumpliendo, y cuando Él venga, nos encuentre a todos unidos por la verdad, por su palabra, porque eso es lo que se pide, que nos unamos en la fe, no en el sentimiento ni la emoción, no en la fraternidad, sino en la fe. Efesios capítulo 4, verso 13, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la unidad? En la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. No desviemos ese término llamado fe. Los ecuménicos dicen que la fe es un sentimiento, una emoción, una mera creencia, una confianza nacida del interior del ser humano. Humanismo. No tiene nada que ver con Dios. La fe, dice Pablo, como le hemos leído en Romanos 10, 17, es por el oír de la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que fundamentarnos. Ahora bien, resulta que vemos que en la nación norteamericana hay un presidente que lucha prácticamente contra el ocultismo, pues se va notando porque los ataques hacia el mal son claros. Porque todo lo que se está viendo hasta aquí, el peligro siempre asoma porque Satanás siempre está de cerca, quiere fastidiar. Cuando dejamos el camino de las escrituras tal como están escritas en la Biblia, no dejemos a otro que nos guíe. Debemos leer por nosotros mismos y luego recién con aquel que nos quiere enseñar, conversar y ver, que nos muestre los escritos de la Biblia con paciencia para poder saber cuál es el camino, la verdad y la vida. Gustad y ved que es bueno Jehová, dice el texto bíblico, Salmo 34, 7 y 8. Es decir, gusta por ti mismo, estudia tu Biblia, léela,
Posiblemente no comprendas muchas cosas cuando la leas, pero no te preocupes. En el momento de las conversaciones, el Espíritu Santo trae a memoria lo que hemos leído y van encajando las verdades más sublimes la una con la otra. Así que por ese lado tenemos la segura esperanza de que el Espíritu Santo hará su trabajo, de guiarnos a toda verdad, como Cristo dijo, Él os guiará a toda verdad. ¿Correcto? A toda verdad de las Escrituras, porque el Espíritu Santo es el que las inspiró. Y ahí están las verdades que necesitamos entender, pues. Muy bien. Ahora, siendo así, nos encontramos que esto está pasando en el mundo político. Así es como se están desarrollando las cosas. Y se van descubriendo cosas que aterrorizan. Fíjate en esta noticia, por ejemplo, de los incendios de Estados Unidos, ¿no? Que fueron los más sonaditos que hemos tenido en estos últimos días y meses, ¿no? Hay algo que ha sorprendido en esta noticia, ¿no? Que ha dejado maravillados a muchos en el mundo, ¿no? Esto es lo que más se ha comentado en esta semana. ¿Los incendios de Los Ángeles son deliberados? Es decir, ¿fueron a propósito? ¿Qué hay detrás? Este informe podría darnos algo de claridad en los asuntos que han ocurrido precisamente en los Estados Unidos. Fíjate, Elon Musk responde a la información de Alex Jones de que el Estado Profundo Demócrata es responsable de los catastróficos incendios en Los Ángeles y todo con un fin. Veamos. Muy bien, aquí empieza el informe. Esta es una noticia, ¿no? De tierrapura.org y de muchas otras fuentes más. Fíjate lo que dice acá, fuente Ejército Remanente, dice, ¿no? Alex Jones advierte, los globalistas son cobardes, pasivo-agresivos y nos están atacando mediante terrorismo administrativo. ¿Por qué dijo eso Alex Jones? Vamos a ver, esto ha sido bien sonado, ¿no? Los 3 incendios de Los Ángeles, dice, comenzaron al mismo tiempo. ¿Leíste bien? Fue provocado por armas láser, energía dirigida, DEO. Este es el informe que él da. Ahora, sobre esas bases, vamos a analizar cuánto de cierto hay en todo esto, qué hay detrás. Pero nos queda aquí esta idea de quiénes podrían estar detrás de lo que ha ocurrido. Imágenes satelitales, dice, muestran los 3 grandes incendios en Los Ángeles, California, comenzando al mismo tiempo mágicamente. Bueno, esto es lo que se presenta acá y sí que en realidad los 3 han iniciado así, estaría bien raro. Más aún, Elon Musk responde a la afirmación de Alex Jones de que el Estado Profundo Demócrata es responsable de los catastróficos incendios en Los Ángeles. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. 1, dice él, el gobernador Newsom ha bloqueado la liberación de agua desesperadamente necesaria de los embalses de montaña para combatir el histórico infierno. Es decir, se declara con esto que a la fuerza se evitó de que pudiera haber agua para apagar el incendio. ¿Cómo será? Pero el informe es lo que dice todo esto. Durante más de 20 años, los demócratas han bloqueado los intentos de mantener los sistemas de mitigación de incendios y limpiar la maleza de las áreas críticas. Ahora se hace mención de que los demócratas de allí, de los Estados Unidos, el lado de la izquierda, serían los causantes porque no han estado responsabilizándose de poder mantener la forma de que en caso de un desastre como este se pueda tener planes de contingencia. Ahora vamos a ver si todo esto en realidad encaja con todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Punto 3. Las compañías de seguros ahora confiesan haber retirado las pólizas contra incendios de cientos de miles de hogares en el área de Los Ángeles en los últimos meses. Bueno, esto es lo que sonó a nivel mundial, que todos lo escucharon y saben que en realidad varias aseguradoras en realidad en un tiempo de casi 6 meses a un año antes ya habían declarado que no habían más pólizas por incendios. Demasiada casualidad, ¿no? La administración Biden promulgó, número 4, una zona de exclusión aérea sobre Los Ángeles, lo que impide que los aviones de extinción de incendios estatales y locales luchen contra el incendio. Es decir,
que esto estaría dejando entender que a propósito se evitó que pudieran haber medios para apagar los incendios, ¿no? Y esto a través del sistema aéreo. Palisades, el vecindario más afectado, está programado para ser el sitio de los Juegos Olímpicos de 2028 y ya había sido designado para transformarse en un modelo de ciudad inteligente. Así que esta otra razón que se da es que se puede haber permitido todo esto que pase con la finalidad de reconstruir ahora una ciudad inteligente en ese sector. Imagínate. Punto 6. El nuevo jefe de bomberos contratado por DEI le dijo a la prensa nacional el año pasado que su trabajo consistía en aplicar cuotas de diversidad, no en combatir incendios ni brindar asistencia en caso de desastre. O sea, ellos no estaban para apagar incendios, en otras palabras. En fin, no tiene sentido esto. También apoyó un recorte de 17,5 millones de dólares en el presupuesto de los departamentos de bomberos. Es decir, si están los bomberos, entonces ¿para qué están? ¿Cuál sería su función? Esta es la denuncia que se está haciendo acá, ¿no? Punto 7. La alcaldesa Vaz, que se encontraba fuera del país en un viaje a África, se negó a dar su pésame a los desplazados por la épica tormenta de fuego y huyó de la prensa a su regreso. Es decir, no quiso dar declaraciones. Finalmente, en los últimos 2 años, el Ayuntamiento de Los Ángeles ha desviado una gran parte del presupuesto de extinción de incendios y el equipo excedente a Ucrania. Estos son los puntos que se mencionan para demostrar de que en realidad estos incendios habrían sido prácticamente permitidos para que lleguen hasta la catástrofe que se vio, ¿no? Esto sí que sorprende. Por otro lado, en medio de los incendios se habían visto a personajes que estaban lanzando por ahí ciertos artefactos para producir más incendios, ¿no? Bueno, todo eso da a entender que a través de este informe han habido responsables que a propósito han empujado a estos incendios. Sin duda, esto estaría demostrando de que si hay fuerzas del mal que estarían trabajando para poder producir este tipo de efectos desastrosos sobre la humanidad. Así de sencillo. Pero eso no es todo. Sigamos leyendo el informe. Los bomberos que arriesgan sus vidas para salvar nuestras casas merecen el mayor elogio y gratitud. Los políticos que les privaron de los medios para hacer su trabajo y literalmente les dejaron usando carteras para sofocar el incendio deberían estar en prisión. Bueno, de esto se quejaron varios bomberos, ¿no? Que cuando necesitaban agua no hubo. El gobierno ha cortado el agua igual que en Maui y la Jaina. Los globalistas son cobardes, dice, pasivo-agresivos y nos están atacando a través del terrorismo administrativo. Bueno, son las palabras que decía Jones, ¿no? Rick Caruso, multimillonario promotor inmobiliario, habló con los medios locales. Esto es como un país del tercer mundo, dijo. No sale agua de las bocas de incendio. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, está de viaje en Ghana. Es decir, acá se confirma lo que se está diciendo anteriormente, ¿no? Que en realidad estas cosas sucedieron. No había agua para poder apagar el incendio y para remate la alcaldesa no estaba en el lugar. Así que se confirman los hechos de lo que se está mencionando más arriba en relación con las razones por las cuales se dice que esto ha sido programado. Sorprendente, ¿no? En fin, seguimos leyendo. Todo esto es el informe de la noticia para que cada uno de nosotros sepa cómo fue el movimiento que se dio en esa ocasión. En el incendio de California se repiten algunos de los patrones vistos en otros lugares con desastres naturales como Valencia, en España, Luisiana, Carolina del Norte o Maui, ¿no? El plan de los izquierdistas para el gran reinicio representa el fin de la civilización humana tal como lo conocemos y debemos oponernos a él. Bueno, ahora se da un empuje, ¿no? Como declarando, fíjense que esto está planificado, que el asunto es reducir a la especie. Y necesitamos defendernos. Tremendo, ¿no? Esto ya es un llamado fuerte, ¿no? Que se va dando por causa de lo que aconteció. Pero fíjate lo que está diciendo aquel informe, ¿no? Está dejando sus evidencias de por qué piensan que esto ha sido provocado. Más aún, el final de una época destruidos por diseño.
Los incendios de Los Ángeles son parte de un complot globalista, dice acá, más grande para librar una guerra económica y desindustrializar los Estados Unidos antes de provocar un colapso total. Sorprendente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es algo que nos deja que pensar, ¿no? No podemos negar que en varias ocasiones anteriores hemos visto, como los incendios de Brasil, acá en el Perú mismo, los incendios de Argentina, donde se ha encontrado que estos incendios, en Chile también, han sido provocados, en Bolivia, y que han sido vistos incluso láseres, se han visto drones que han producido estos graves incendios, ¿no?, en diversos sectores. Esto nos indica que las profecías que anunciaban que habría incendios e inundaciones y derramamiento de sangre se está cumpliendo delante de nosotros. Es por esas razones que ahora nos damos cuenta de que estos informes cobran vida y cobran fuerza, porque la maldad del hombre se está multiplicando. Como pueblo de Dios, debemos poner ahora nuestros ojos en los acontecimientos que vienen. Todavía hay muchas cosas que se están cumpliendo y se van a cumplir. Y debemos nosotros hacer que la gente en el mundo entero sepa que todas estas cosas nos dicen que la venida del Señor está cada día más cercana, que es inevitable que tenga que venir Cristo. Y aquí es donde cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. Es la hora en que la palabra de Dios nos dice: salid de la Babilonia. Es el momento cuando debemos tomar en cuenta la creencia que estamos teniendo, porque ahora llega el momento en que todo el mundo tendrá que dar cuentas a Dios de cada una de sus acciones, cada individuo, cada persona en esta tierra. Y por eso debemos preocuparnos individualmente por nuestra salvación. Ahora ha llegado el momento de darle importancia a nuestra vida eterna. Hay muchas cosas que pueden haber en este mundo y que muchas van a quedar en stand-by, porque no se podrán acabar. Pero hay algo que sí tienes que acabar, sí o sí, y es tu preparación. Ojalá que podamos entender estas cosas individualmente. Recuerda que la preparación es personal, no grupal, que la salvación no va a ser por grupos, que no va a ser porque estemos en conjuntos, no. El conjunto y el grupo solo es el resultado de que estés buscando el camino de la salvación individualmente. No nos confundamos ahora. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para tomar las decisiones correctas frente a lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por abrir nuestros ojos a la realidad en que estamos viviendo en este mundo, por las cosas que están sucediendo cada día que pasa. Y te suplicamos, Padre Santo, que puedas abrir nuestros ojos cada día más a la realidad que se aproxima y poder decir a todos los que conocemos cuál es la verdad para este tiempo y cómo prepararse para tu segunda venida. Nos has enseñado en tu palabra la preparación. Y por esa misma razón escudriñamos tu palabra para poder aprender cada día más. Que todos estos temas que estamos tratando puedan quedar, Señor, grabados en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bendice, Señor, a cada persona en el mundo entero que recibe tu verdad, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Es tiempo para que oremos por los grandes gobernantes de este mundo, para que puedan ser conducidos por la mano divina, para que puedan mantenerse del lado de lo correcto, para que puedan luchar hasta el final contra las fuerzas del mal, con la palabra de Dios en la mano, que es el poder de Dios y su Santo Espíritu. Así que este es el momento para que todos nosotros, como hijos de Dios, ahora nos pongamos a orar por aquellos que tienen los destinos del mundo en sus manos, ¿no?
Es decir, aquellos grandes políticos, empezando desde la primera potencia mundial y siguiendo por las demás naciones, para que el Señor conduzca sus corazones de tal manera que no se desvíen del camino de la vida eterna, tanto por la salvación de ellos como por la salvación de la humanidad. Que Dios nos ayude. No te retires de la sintonía. En breves momentos ya estamos aquí para despedir el día del Señor. Amén. Es Babilonia la grande ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino de sus fornicaciones. Si alguno adora a la bestia y su imagen, y si recibe la marca fatal, él también beberá de la ira divina, vaciada sobre los que no le temen. Tres ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón. Aquí está la paz de los santos, los que obedecen a la santa ley y que tienen la fe de Jesucristo. Victoria eterna para los que sí le temen. Tres ángeles surcan el cielo y anuncian el juicio final. Oíd, moradores del mundo, el último y fuerte pregón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosas que viven en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que quito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, que hago misericordia en millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y no darás por inocente de Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate que del día de sábado para santificarlo.
6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas en el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra al padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya estamos de vuelta, queridos hermanos, para la despedida del Día del Señor. Para eso vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 472, Día Santo del Señor. Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya.
Meditando en los versículos de este salmo, nos vamos a poner de rodillas para terminar con una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que hemos recibido en el día de hoy. Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Y al comenzar esta nueva semana, te rogamos que tu Espíritu nos acompañe para poder, Señor, llevar adelante tu obra y terminar la misión que nos has encomendado. A la vez te rogamos que nos bendigas en nuestros trabajos, en nuestros estudios y quehaceres cotidianos para poder testificar de tu verdad donde quiera que nos encontremos. Y reúnenos también un próximo sábado para seguirte dando gloria y honrando tu santo y bendito nombre. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.